Buen día, amigos y familia de Comunidad Capital. Les doy la bienvenida tanto a los que están aquí de forma presencial como también a los que nos siguen en nuestra transmisión. Qué bueno que están ahí conectados. Esperamos que continúen hasta el final porque estoy seguro de que Dios va a bendecir nuestras vidas con su palabra en esta mañana. La semana pasada comenzábamos con una dinámica muy interesante con respecto a cierta declaración que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Y comenzamos esta serie que denominamos o que llamamos Yo Soy. Estamos viendo que durante 2 meses nos estaremos concentrando en el Evangelio de Juan. Específicamente estaremos hablando acerca del Evangelio de Juan. Y Juan tiene muchas cosas que decirnos con respecto a la vida de los creyentes. Quiero antes de comenzar a hacer una aclaración importante. Cuando somos nuevos creyentes, cuando de pronto nos están compartiendo el mensaje de la palabra, cuando alguien nos aborda y está evangelizándonos, creo que por lo menos algunos de nosotros tenemos la referencia de que uno de los primeros versos que aprendimos de la Biblia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿no? Bueno, utilizamos como nuestro emblema evangelístico para ganar personas el Evangelio de Juan. Pero Juan es sumamente profundo. Juan no debería ser la primera cara que vemos del Evangelio. Incluso quiero que tengamos esta perspectiva que me parece sumamente importante. A los nuevos creyentes, a los que son nuevitos, deberían de empezar a estudiar Marcos. Marcos es un evangelio sumamente digerible, es lo más fácil de asimilar para un nuevo creyente, alguien que no está tan relacionado con la fe, la espiritualidad, el tema bíblico. Marcos es ideal para los nuevos creyentes. Y luego nos encontramos con Mateo y Lucas. Mateo y Lucas son evangelios que han sido diseñados para discipular. Es decir, ya no están en una evangelización, sino están en un discipulado. Y Mateo y Lucas nos dan referencias importantes con respecto al discipulado. Por último, y es lo que estamos haciendo el día de hoy tú y yo, es estudiar Juan, porque Juan está escrito para creyentes maduros, y es para creyentes maduros que mantengan su fe en el Señor Jesucristo. Y es pasar por un proceso primero de evangelización en Marcos, después de discipulado en Mateo y Lucas, para llegar al Evangelio de Juan. Ahora, quiero hacer una nota también importante. El tiempo que pasemos en la iglesia o el tiempo que tengamos de creyentes, de convertidos, de asistir a la iglesia, definitivamente no determina nuestra madurez. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay gente que aquí puede tener muchos años, pero no ser un creyente maduro. ¿Por qué quiero y les estoy dando esta aclaración? Porque hay creyentes relativamente nuevos en el evangelio, pero no necesariamente inmaduros en la fe. Y hay creyentes muy antiguos en la fe que no necesariamente son maduros. ¿Estamos aquí? Parece trabalenguas, pero definitivamente es una verdad. Gracias por su amén, hermanos. Están increíblemente impresionantemente animados esta mañana, pero espero que nos vayamos animando con la verdad de su palabra durante el mensaje. Juan no estaba interesado en lo que Jesús hizo, hablábamos la semana pasada. Estaba más interesado en lo que dijo. No en lo que hizo, sino que en lo que dijo. Pero la preocupación de Juan tenía que ver con la naturaleza de Jesús, su ser interior. Esto es sumamente importante. Les doy algunos datos para que nosotros tengamos un entendimiento más grande, que abarque un poquito más el tema del Evangelio de Juan. Juan fue escrito por ahí del año 65 al 66. Algunos dicen que antes del 70, algunos dicen que antes del 90 o por ahí del 100, pero la información que tenemos, que yo reconozco que es un poquito más fidedigna, tiene que ver que el Evangelio de Juan fue escrito antes del 70 después de Cristo.
Ahora, ¿por qué es escrito el Evangelio de Juan? Y aquí es donde quiero que usted y yo prestemos mucha atención. ¿Están aquí? A los que nos siguen por ahí en transmisión, escríbale amén ahí en la caja de descripción. Y a los que están aquí, ¿me siguen aquí, hermanos? ¿Estamos? Muy bien. Cuando inevitablemente los que conocieron a Jesús murieron, entonces rumores, especulaciones, leyendas sobre Jesús comenzaron a surgir, especialmente en la ciudad de Éfeso, donde Juan escribió este evangelio. Incluso Éfeso, si nosotros queremos buscarlo en el mapa el día de hoy, está en el este de Turquía. Turquía, o una parte de Turquía, era esta ciudad de Éfeso. Turquía, lo que es el día de hoy. Ocurrieron dos cosas importantes que quiero que me presten mucha atención en esta mañana en Éfeso. Ocurrieron dos cosas muy importantes en la ciudad de Éfeso donde Juan escribe este evangelio. Número uno, tenían un punto de vista muy elevado sobre Juan el Bautista. Se los vuelvo a decir, tenían un punto muy elevado o tenían una percepción muy elevada con respecto a lo que representaba Juan el Bautista. Ahora, el Evangelio de Juan comienza siendo algo muy interesante, y es que Juan el apóstol hace de menos a Juan el Bautista, porque en Éfeso tenían un concepto sobrevalorado de Juan el Bautista. Estamos hasta aquí, parece que les estoy hablando un trabalenguas, pero no, quiero que me sigan aquí. Juan el Bautista escribe el Evangelio en la ciudad de Éfeso y lo primero que hace es poner en perspectiva la forma en que veían a Juan el Bautista. Les doy algunas pistas. Juan 1:20 dice: yo no soy el Cristo. Juan el apóstol escribe y dice que Juan el Bautista decía: yo no soy el Cristo. Incluso en Juan 1:23 encontramos una declaración interesante. Juan el Bautista decía: yo soy la voz del que clama en el desierto. Y le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el profeta? Les dice: no, ni soy ni el profeta. Aquí no tengan una percepción más elevada de lo que yo soy. Lo único que soy es una voz que clama en el desierto. Juan está haciendo esa aclaración, Juan el apóstol. Hay otra declaración interesante. En Juan 1:27 encontramos esto: del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas son palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: no, yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy el que viene a enderezar el camino, a preparar el camino, y yo ni siquiera soy digno de desatarle las correas de los zapatos al Señor Jesucristo. ¿Se fijan que al escribir Juan el apóstol el evangelio están poniendo en perspectiva lo que pensaban acerca de Juan el Bautista? Es sumamente importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Éfeso había muchos discípulos de Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan el Bautista tenían un comportamiento muy interesante. Ellos querían limpiar la moralidad de la gente. Tenían una alta actitud moral, pero rara vez enfatizaban en el arrepentimiento y pues obviamente más raro, hacían un tema o tenían un énfasis en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Que los discípulos de Juan el Bautista eran muy buenos, hermanos. Los discípulos de Juan el Bautista se portaban muy bien, moralmente eran muy correctos, eran responsables, eran disciplinados, eran cuidadosos, ellos eran muy buenos. Pero Juan el Bautista tiene una perspectiva muy diferente con respecto a eso. Yo quiero que nosotros notemos esto, porque el día de hoy ya vemos mucha gente que nos denominamos muy buenos. Y hacemos estas comparaciones que de pronto son muy patéticas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comparado con el Chapo Guzmán? ¿Verdad que comparados con el Chapo Guzmán somos muy buenos, hermanos? ¿Cuándo
¿Cuántos de nosotros no nos hemos comparado con algunas personas? Es inválida la comparación, pero de pronto la hacemos. No, es que yo soy bueno, yo pago mis impuestos, soy respetuoso, cuido a mi familia, voy a trabajar, atiendo a mis hijos, educo. Todas esas cosas son buenas. Si eres disciplinado, es sumamente bueno. Si no eres corrupto, qué increíblemente bueno que eres. Pero la Biblia nos dice que no basta con ser buenos. Incluso la Biblia nos dice que no hay uno solo bueno. Porque en el corazón y la mente de todos los seres humanos está de continuo el mal. Pensamos cantidades astronómicas de tonterías, hermanos. Y lo primero que deja en claro Juan el apóstol es: hey, si moralmente eres un ejemplo, es muy probable que tú no estés siendo tal vez aceptado en el reino de los cielos. ¿Por qué es importante esto? El pensamiento moderno pone especial atención en lo bueno que somos. Yo no hago nada malo, son buenos o son buenos en sus propios términos, o somos buenos en nuestros propios términos. Cuando tú y yo nos consideramos buenos en nuestros propios términos, entonces estamos rechazando a Jesús. Porque Jesús es el que perdona nuestras faltas y nuestros pecados, ¿estamos de acuerdo? Y los discípulos de Juan el Bautista eran muy buenos, pero no hablaban respecto al arrepentimiento. Ningún evangelio dice tanto sobre el Espíritu Santo como lo hace el evangelio de Juan. Es a través del Espíritu Santo que uno disfruta de la vida de Dios. Juan hace algo bien importante. Por un lado habla acerca de la expiación de los pecados y el arrepentimiento, y por otro lado habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Terminamos nuestro tiempo de adoración y de alabanza pidiéndole al Espíritu de Dios que nos llenara. Ya hay dos cosas que son fundamentales el día de hoy para la iglesia y para los creyentes. El reconocer que por nuestros propios métodos o en nuestra propia percepción no somos buenos, hermano. Que necesitamos la ayuda del cielo. Que necesitamos que Dios venga a hacer la obra de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabes por qué la gente ya no cambia? Porque es buena en sus propios términos. Y no cambiamos. Necesitamos la ayuda del cielo para poder cambiar definitivamente. Pero Dios no va a venir a cambiar aquello que no se reconoce. Es decir, que si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios, Dios no va a venir a hacer absolutamente nada porque no tenemos necesidad. Aparentemente, ¿estamos de acuerdo? Es por eso que el arrepentimiento es fundamental. No estamos aquí porque seamos buenos, estamos aquí porque tenemos necesidad de Dios. Ningún evangelio habla tanto acerca del Espíritu Santo como lo hace el evangelio de Juan. Porque una vez que Él nos quita nuestros pecados, necesitamos ser llenos de algo. Y es entonces cuando somos llenos del Espíritu Santo. Esa es la primera razón por la que Juan escribe. Segunda razón, Éfeso tenía una opinión muy baja sobre Jesús. Y esto es triste. Éfeso tenía una opinión muy baja sobre Jesús. Al siguiente día, les leo, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Se fijan el énfasis que pone Juan en el tema de la expiación de los pecados? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y está hablando allí Juan el Bautista, y está escribiendo Juan el apóstol. ¿Estamos hasta aquí, hermano? La segunda aclaración que hace Juan el Bautista:
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. De nuevo, Juan está diciendo, número 1, expiación de pecados, reconocer que somos faltos, reconocer que en nuestros propios términos probablemente seamos buenos, pero ante Dios no. Y lo segundo es la llenura del Espíritu Santo y el fuego de Dios. Dos cosas importantes que necesitamos prestar atención el día de hoy. Quiero avanzar y quiero que me presten mucha atención. ¿Están aquí, hermanos? La filosofía griega tuvo una influencia en el pensamiento cristiano. Los griegos dividieron la realidad en dos partes. No la pudieron nunca juntar. No pudieron juntar lo físico con lo espiritual. Los griegos separaron lo temporal de lo eterno. Separan lo secular de lo espiritual. Dos pensadores griegos de los más antiguos que se tienen datos son Platón y Aristóteles. Platón decía lo espiritual es más real. Aristóteles decía lo físico es más real. ¿Qué es lo que ocurre en este punto cuando la influencia griega sobre el pueblo judío hebreo está determinando la percepción que se tiene de Dios? Tenían un concepto menor de Jesús. Jesús no puede ser el Hijo de Dios, entonces dicen ellos. O no puede ser un hombre, es una cosa u otra. Los cielos y la tierra no se pueden juntar. Lo físico y lo espiritual no puede unirse. Dios y el hombre no pueden estar en una sola persona. ¿Se fijan el conflicto y el problema que tienen entonces estas personas? La cultura griega influyó a los cristianos. Entonces los cristianos empiezan a tener una idea equivocada de Jesús. ¿Sabe que el día de hoy la mayoría de las personas reconocen a Jesús? Algunos libros que han sido escritos reconocen al Jesús histórico. Es decir, se tienen referencias de historiadores, incluso que no son cristianos. Un romano que es muy prominente, llamado Josefo, dice, sí, era muy bueno. Hacía muchas cosas buenas, atendía a la gente, la amaba, la cuidaba. Algunos dicen que hacía milagros. También dan fe de eso. Pero se fijan que estamos cayendo en el mismo problema que están cayendo los creyentes de la ciudad de Éfeso. El creer que la fe es solamente para ser buenos. Es algo sumamente importante que nosotros entendamos eso el día de hoy. Quiero que tú y yo tengamos una perspectiva correcta con respecto a Dios. Creemos que Jesús es completamente divino porque Él vino al mundo a través de un hecho sobrenatural, que fue la concepción del Espíritu Santo sobre María. Por lo tanto, nosotros reconocemos que Él en ese aspecto es divino, ¿estamos de acuerdo? Pero también reconocemos que es completamente humano porque mientras caminó en esta tierra, no tuvo todos esos beneficios, características, singularidades de Dios. El Señor Jesucristo no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo, que es la omnipresencia de Dios. El Señor Jesucristo en su forma de humano, no era todopoderoso. Él decía que tenía que pedir al Padre. No era omnisciente porque había cosas que Él no sabía. No tenía sus atributos de Dios cuando Él estuvo en esta tierra. Por eso fue completamente humano. Pero también reconocemos que es completamente divino por la concepción del Espíritu Santo sobre María. Entonces, Jesucristo no solamente fue un hombre extraordinariamente moral, fue también el Hijo de Dios. Fue Dios encarnado. Y vamos a avanzar, el pan que descendió del cielo para darnos a todos vida. Y los creyentes de Éfeso no creían en esto. El problema con la iglesia del día de hoy es que nos hemos olvidado de la importancia del Señor Jesucristo.
Ignoramos ahora el poder que Él tiene. Ignoramos quién es Él porque Él es Dios. No rendimos nuestras vidas en completa devoción a Cristo porque creemos que es alguien más. No entregamos nuestra vida por completo a Jesús porque no le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Porque no le reconocemos como el Hijo de Dios. Juan escribe esto para corregir estas dos posiciones. Juan nos dice que es más humano que en los otros 3 evangelios. Hay un mayor énfasis en la humanidad de Jesús en Juan. El verso más corto de la Biblia nos dice, ¿sabe cuál es el verso más corto de la Biblia? Jesús lloró. Una de las características más humanas que podemos nosotros ver de una persona. ¿Estamos de acuerdo? En el Evangelio de Juan vemos que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, fue sorprendido. Encontramos en Juan en el capítulo 19, en el versículo 5, que Pilato dice una frase muy singular: he aquí el hombre, cuando están en el juicio. El Evangelio de Juan sale a relucir la vida de oración de Jesús. Jesús fue tan humano que tenía que orar, dependía de su Padre. Él era tan humano que no habría podido sobrevivir sin ella. Algunas de las más hermosas oraciones están en el Evangelio de Juan. Si tú quieres leer una de las mejores oraciones o más hermosas del Señor Jesucristo, vete a Juan en el capítulo 17 y encontrarás algo muy importante. El principal énfasis también de Juan está en su total y divina naturaleza. El número 7 es el número perfecto según el pensamiento hebreo. Es probablemente el número más importante de la Biblia. Y en el Evangelio de Juan encontramos 777. 777 o 777. Número 1, el primer 7. En el Evangelio de Juan encontramos 7 testigos que llamaron a Jesús el Hijo de Dios en este Evangelio. Encontramos a un Juan el Bautista, a un Natanael, a un Jesús mismo que testifica acerca de él que era el Hijo de Dios. A Pedro, encontramos a la primera mujer que dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. A María, a Marta. Luego vemos a Tomás y por último también Juan da cuenta de eso. De acuerdo con la ley judía, 2 o 3 testigos eran suficientes para testificar sobre tal o cual tema o hecho. La palabra testigo ocurre 50 veces durante el Evangelio. Lo que nos está diciendo Juan es que tenemos suficientes testigos personales de la verdad. Quiero que me presten mucha atención. ¿Seguimos aquí, hermanos? En Juan encontramos otros 7. Porque si nosotros recordamos, hay 7 milagros únicamente, 5 que son nuevos y 2 que son repetidos con respecto a los otros 3 evangelios. El primer milagro que encontramos es las bodas de Caná, la transformación del agua en vino. Jesús sana al Hijo del Hombre noble a distancia, algunos lo recordaremos. Algunos más recordaremos el paralítico de Betesda, que hacía 38 años estaba enfermo. Nosotros podemos leer en el Evangelio de Juan la alimentación de los 5,000. Jesús camina sobre el agua. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Podemos encontrar la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto. Es decir, que Juan hace una declaración importante con respecto a los 7 milagros que ocurren. Pero de nuevo encontramos esta belleza en el Evangelio de Juan. Juan no llama a los milagros, los llama señales. Porque las señales siempre apuntan a algo más. ¿Estamos de acuerdo? Hay 7 declaraciones acerca de la divinidad de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, yo soy la vid. 7, 7, 7. Les voy a dar un dato importante. Jesús tiene 250 nombres y títulos. Nadie ha tenido tantos a lo largo de la historia. Alá
tiene 99 nombres, que es el más cercano a la diversidad de nombres con respecto al Señor Jesucristo. Pero Padre no es uno de ellos. Y amor tampoco es uno de esos nombres. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Quiero que comencemos con algo sumamente importante. La primera semana hablamos de una introducción acerca del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar hablando acerca de que el Señor Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Esta declaración la encontramos en Juan en el capítulo 6, en el versículo 35, y dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Se los vuelvo a leer. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Comienza el gran mensaje de Jesús sobre el pan de vida en este verso. Y quiero que vayamos analizando todo el capítulo o algunos extractos del capítulo que me parecen sumamente importantes. Así que los invito a abrocharse el cinturón y empezar a prestar mucha atención y enfocarnos en el mensaje que el día de hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Juan capítulo 6 en el versículo 25 nos dice de la siguiente manera: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto ¿qué? ¿Se fijan cómo Juan cambia la palabra milagros por señales? De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Juan cambia la palabra milagros por señales. Una señal apunta a algo más. Él ve los milagros como algo sumamente significativo. Las personas ordinarias están solamente enfocados en el milagro. Juan está interesado hacia dónde apunta el milagro. ¿Y por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué lo está diciendo? Encuentro una declaración sumamente importante. Número 1, Jesús no era lo que nosotros llamaríamos políticamente correcto. ¿Están de acuerdo? Jesús no era lo que nosotros llamaríamos políticamente correcto. Llegan los judíos a él y les dice: ustedes no vienen aquí porque ustedes crean que yo soy Dios. Ustedes vienen aquí porque yo les di de comer. ¿Te digo algo triste? Bueno, ni modo, a la gente que está viéndonos por internet. ¿Sabías que nuestra asistencia se incrementa cuando hay fiesta en la iglesia? Va a haber comida, hermanos. No, hombre, tenemos aquí. ¿Les parece si un día hacemos eso? Sí. Amén, todos bien entusiasmados, ¿verdad? Va a haber comida, hermanos, y luego me paro yo aquí, bueno, me siento aquí y les digo: ustedes nomás vienen por la comida. ¿Verdad que la paz de Dios sobreabundaría en el corazón de nuestros invitados? ¿Sabes que a Jesús no le interesaba lo que pensaran de él? Jesús se las suelta, les dice: ustedes nomás vienen aquí porque yo les di de comer. Pero tú no estás entendiendo el mensaje atrás de lo que yo acabo de hacer. Les hago una pregunta a todos ustedes, ¿les parece, hermanos? ¿Están ustedes aquí por los favores que recibimos de Dios? La perspectiva que tengamos de Jesús cambia completamente todo. Quiero compartirles algo. Miren, yo estoy en una situación difícil de física. Yo creo que el Señor puede hacer milagros, pero yo no estoy aquí por los milagros. Por eso seguimos aquí a pesar de que no ocurra ese milagro.
Porque los milagros a final de cuentas no son lo importante, hermanos. Y es lo que el Señor Jesucristo quiere hacernos. Mira, los pastores hoy del día hemos cambiado nuestro discurso radicalmente. Hermanos, es sumamente satisfactorio cuando la gente está en la iglesia y te dice: pastor, qué bonito predicó el día de hoy. Y durante el mensaje pues estuve hablando de pura prosperidad de Dios, ¿no? Pero no he visto a alguien todavía, ¿verdad?, que cuando les diga: hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque aunque seamos muy buenos aparentemente, no somos aceptables delante de Dios, somos aceptados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Es una verdad que no es como muy taquillera, me explico. Pero igual, los creyentes necesitan escuchar la verdad. Todos necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. Que necesitamos salvación y perdón de nuestros pecados, y que necesitamos el Espíritu Santo. No estamos aquí por los beneficios, estamos aquí porque estamos buscando el pan de vida. Jesús era el pan de vida, satisface nuestra alma, llena el corazón. Lo necesitamos para vivir definitivamente. Las cosas que están a nuestro alrededor no logran llenar la vida del ser humano. Verso 27, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesucristo les está diciendo: hey, por más que ustedes trabajen y sean muy buenos, eso no representa algo delante de Dios. Los judíos pensaban que las buenas obras, la moralidad, los salvarían de algún día, del día del juicio. Eso mismo pensaban los discípulos de Juan el Bautista. Por eso de nuevo Juan el apóstol les escribe esto. Verso 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué les estaba diciendo? Que sus obras no los iban a salvar, que necesitaban arrepentirse, buscar al cielo. Les estaba diciendo: ahora, con el hecho de que ustedes pongan su fe en el Hijo de Dios, entonces van a ser salvos por gracia. Pero hay algo bien interesante en esto. El verso nos dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. ¿Quiere esto decir que la fe es una obra? ¿Cómo podemos salvarnos por gracia si la fe es una obra que el hombre debe hacer? Y la conclusión es la siguiente: la fe que se requiere para ser salvo no es una fe ociosa, sino una fe efectiva que se reactiva por medio del amor. Es decir, hermano, las obras no nos salvan, pero los salvos sí hacen obras. ¿Me explico? No porque esa sea la razón, o no porque esa sea la motivación de su corazón, sino porque en agradecimiento a Dios se activa el amor de Jesús, y entonces tenemos una vida diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nosotros reconocemos como eso el fruto de la salvación. Es como si fuese el reino del revés. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Se fijan que de nuevo esta gente estaba pidiendo una señal. Se acercan con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice: ustedes nomás vienen porque les di de comer. Ellos empiezan a dialogar con el Señor. El Señor les dice: la única forma en que ustedes pueden alcanzar la salvación es a través de creer en el Señor Jesucristo, a través de creer en mí, que soy el pan de vida. Ellos le dicen: ¿y tú quién eres para decirnos esto? Danos una señal.
a pesar de haber visto los milagros de multiplicación de los panes y los peces, y de estar enterados de otros muchos más milagros que Jesús había hecho en ese lugar, ellos siguen pidiendo señal. Precisamente en Capernaum, donde se desarrolla la escena, había visto muchos milagros muy grandiosos de parte de Dios. ¿Sabes que el problema de la gente no es ver las manifestaciones de Dios? El problema de la gente sigue siendo la conciencia y la voluntad del ser humano. Te pongo un ejemplo rápido, hermanos. Mira, había un chorro de gente que me decía: pastor, no pude ir a la reunión por esto o tal y aquello y por allá. Se desata todo este conflicto mundial, entonces nuestras reuniones se pasan al tema digital, ¿verdad? Bueno, los que transmitimos el mensaje podemos ver quién está conectado. ¿Crees que los que ponían de pretexto el tiempo, la movilidad, la distancia, estaban conectados ahí? No. Y mira yo ahí sí te veo conectado, pero no sé si te has acostado abajo de las cobijas. Si estás con un buen pan de dulce y un café ahí tirado en un sillón. Mira, no sé ni siquiera si estás en el baño viendo la transmisión. Lamentablemente hay unos hermanos que usan hasta la ropa interior como portacelular, ¿verdad? Para estar entretenidos así. Hasta con base tienes ahí. Bueno, me ha dicho el primo de un amigo, yo no sé. ¿Sabes que de nuevo el tema es voluntad? El creyente más necesitado de Dios va hasta el lugar más recóndito a escuchar la palabra de Dios. Tenemos aquí un amigo de la casa, Emanuel Falcón. Él va a un municipio que es el municipio más pobre. No tengo el dato exacto, de México es muy seguro, pero creo que incluso también compite en toda Latinoamérica. El Valle Mazahua, más bien conocido por otros como el Valle Mazahua. ¿Sabes que esa gente camina horas en las montañas para llegar a la iglesia? Y esa gente, las reuniones de esas iglesias duran 8 horas, 6 horas. Las más cortitas 5 horas, hermanos. Porque nomás duran 2 horas para llegar de ida y 2 horas de regreso, 4 horas. Ellos aprovechan el tiempo lo más posible. De nuevo, no se trata de andar viendo señales, se trata de la voluntad y el agradecimiento que le tenemos al Señor. De nuevo, se trata de la devoción. ¿Sabes que la Biblia dice que al que mucho se le perdonó, mucho ama? ¿Cuántos de nosotros se nos ha perdonado muchísimo? ¿Cuántas fallas, cuántos errores el Señor Jesucristo nos ha dejado de lado y por su sangre nos ha hecho aceptables delante de Dios? Entonces tendríamos que amar mucho en consecuencia. Pero si creemos que estamos bien y no somos malos, sino que somos muy buenos, entonces no amamos. Y no estoy hablando aquí de lacerar nuestros cuerpos diciendo: yo soy malo, yo soy pecador. Es reconocer una naturaleza que está en el hombre. Seguimos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. ¿Sabes lo que estaban diciendo en el verso 31? Si eres mayor que Moisés, haz un milagro que al menos
sea tan grande como el de Moisés al alimentar con maná a todo el pueblo de Israel. Estamos viendo el mal uso que hacían de la historia al apelar de nuevo de la comida que perecía en un solo día. ¿Se fijan entonces que la multiplicación de los panes no apunta al milagro, sino a una señal? Jesús les estaba diciendo, yo soy el que le dio de comer a Moisés, hombre. Moisés no les dio el pan. Yo le di el pan a Moisés para que se los diera. ¿Se acuerdan la semana pasada? Cuando multipliqué los 5,000 panes. Cuando no eran 5,000 panes. Los pocos panes y peces que multipliqué para que 5,000 personas comieran. Yo no sé si por ahí estaba Pedro y dijo, ¿quieren más o les guiso un huevo? Porque así era Pedro. Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del desierto, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Algunos de nosotros podemos recordar que Dios les dio maná del cielo al pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Estamos? ¿No estamos, hermanos? Engáñenme, ¿qué tiene? Díganme sí, aunque no sepan. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Cuando estaban en el desierto, estos animalitos, esta gente dice que de pronto se desanimó cuando iba el pueblo por el camino. En Números 21:4 encontramos esta lectura. Dios les daba todos los días de desayunar con flakes, hermanos. Y dice que en el camino el pueblo se desanimó. Y luego el siguiente verso dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Sabes que cuando nos desanimamos lo primero que empezamos a hacer es hablar en contra de Dios? Algunos de nosotros lo hacemos. Pues si Dios es tan bueno, o lo pensamos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué la enfermedad llegó a mi vida? ¿Por qué estamos pasando esta mala racha económica? ¿Por qué si Dios es tan bueno nos están pasando cosas? ¿Y por qué Dios, si es tan bueno, no hace cosas a nuestro favor? Y de nuevo la respuesta de la Biblia, aunque Él puede hacer las cosas, es: no estamos aquí por lo que Él puede hacer por nosotros. No estamos aquí por los favores. Estamos porque desesperadamente lo necesitamos. Estaban desanimados y empezaron a hablar pestes. Cuando empiezan a hablar pestes, entonces dicen: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, esta gente lo único que tenía que hacer era estirar la mano, literalmente, afuera de su casa, poner el plato y esperar a que el plato se llenara para comer. Dios los alimentaba, no trabajaban en ese sentido para buscar el pan. Algunos de nosotros decimos el día de hoy que trabajamos para corretear la chuleta, ¿verdad? Bueno, pues ellos no correteaban la chuleta, sacaban la mano y entonces se les llenaba el plato. Y cuando se fastidiaron, se desanimaron, empezaron a hablar, dijeron: estamos fastidiados de esto que nos das. ¿Sabes que el peor pecado que está cometiendo la iglesia el día de hoy es
decir, estamos fastidiados de lo que Dios nos da. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les estaba diciendo, no miren los milagros, no se conformen con haber comido un día de la provisión del cielo. ¿Les pareció increíble? Fue increíble que de los panes y de los peces comiera una multitud. Jesús les dijo, mira, los favores los doy porque soy bueno y soy Dios. Pero yo soy todo lo que tú necesitas. Si tú comes comida física, mañana o en la noche vas a tener hambre. Pero si tú me conoces a mí y comes de la vida que yo te estoy dando, tu alma estará satisfecha por la eternidad. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. O sea, estos no creían aún, no entendían. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así Jesús es el pan del que alimenta nuestro espíritu. Yo soy el pan de vida. La vida, hermanos, y quiero que me presten mucha atención, ¿les parece? La vida por sí sola no satisface, hermanos. El ser humano busca la satisfacción del alma, algunos en el trabajo, en el dinero, en el amor, en la familia, en la posición, en el tema material, en el poder, en los placeres, en la autorrealización. Pero ninguna de ellas satisface el alma. Eclesiastés capítulo 3 en el verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, que el Señor Jesucristo puso un hueco del tamaño de Dios en nuestro interior. ¿Sabes que la gente hoy desesperadamente busca muchas cosas? Mira, te voy a decir una cosa, y hablábamos de este tema la semana pasada. Las redes sociales es un arma de dos filos que ahorita es un arma que perjudica más de lo que está construyendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no estamos de acuerdo, yo les digo que está destruyendo más de lo que está construyendo. Y las redes sociales nos dan de pronto una perspectiva acerca del corazón de los hombres. Y estoy hablando del corazón de los hombres en general, mujeres y hombres. En las redes sociales podemos ver los más grandes anhelos de las personas. ¿Has visto aquellos hombres o mujeres que apenas si tienen una relación y ya le ponen ahí en una relación? ¿Sabes por qué? Porque están en busca de llenar un vacío en el amor. Algunos otros postean en lugares comiendo, en viajes que son sumamente satisfactorios. Todos quisiéramos andar en Cancún ahorita, ¿verdad? Pero al pasar el viaje, sabrás que la satisfacción del alma no se llena con un viaje. ¿Has visto gente que presta, qué bueno, que cuidan a su familia? Pero tus hijos inevitablemente un día se van a ir de la casa para formar sus familias o por la pérdida de un ser querido. Hay personas que buscan la realización en la pareja, en el amor, y creen que con eso se satisfarán las necesidades del alma.
Hay gente que tiene que comprar compulsivamente para satisfacer esa necesidad que se tiene. Hay gente que tiene que tener muchas parejas sexuales y lo vemos muy notablemente el día de hoy, porque necesita llenar ese vacío de Dios y muy pocas personas logran identificarlo. Y cuando realmente logras identificar el vacío, algunos recorren al alcohol para llenar los vacíos, algunos recorren a la droga para llenar los vacíos, algunos recurren al poder para llenar los vacíos. Todos en algún punto tendremos que darnos cuenta que lo único que llena al ser humano es la presencia de Dios. Mi pregunta, hermanos míos, los creyentes no tendríamos que tener esta hambre y sed. Qué bueno que tenemos una buena casa, qué bueno que nos vestimos bien, qué bueno que tenemos un buen carro, qué bueno que tenemos un buen trabajo. Pero eso no satisface el alma, solo Cristo satisface el alma, porque Él es el pan del cielo que descendió para que nosotros tengamos vida. Es momento que la vida de Cristo se manifieste en la iglesia, hermanos. Es momento que la iglesia se llene de Cristo y del Espíritu Santo para que el alma esté completamente satisfecha. Y cuando el alma está completamente satisfecha, los que están a tu alrededor inevitablemente lo ven. Murmuraban entonces, dice el verso 41. Entonces de los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, les dijo Jesús. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Incluso una versión de la historia se cuenta, y esto no lo vemos más que en libros muy especializados, dicen que José era samaritano. Hay versiones de esto. Y los samaritanos eran muy mal vistos por el pueblo judío. ¿No es este José, el hijo del carpintero? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo entonces nos está diciendo que descendió del cielo? Iglesia, dos cosas importantes el día de hoy. Tres. Amigas que siguen la transmisión. Número uno, no podemos despreciar al Señor. Ninguno de nosotros despreciamos al Señor y su mensaje. No se trata de que con tu boca digas: no, yo no acepto al Señor Jesucristo. Se trata de que con nuestras acciones no le damos gloria y honra a Dios. Entonces estamos cometiendo el mismo pecado que cometió Éfeso. Tener una incorrecta evaluación de lo que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos da la vida. El Señor Jesucristo es el que murió por nosotros, el que perdona nuestros pecados, el que abraza nuestras vidas, el que es el abogado frente al Padre. Cuando tú y yo nos equivocamos, Él nos defiende. Él es el Padre que abraza a sus hijos con amor. Él es el Dios poderoso. Él es eterno, Él es soberano, Él es dueño y Señor de la creación, del universo. De todo lo que nosotros conocemos y existe en el universo, de todo es dueño y Él creó todas las cosas. Porque por Jesús fueron creadas todas las cosas, dice. Y tú y yo nos olvidamos de quién es Jesús, el Hijo de Dios.
Despreciamos su mensaje. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar al auditorio o a ver una transmisión donde nos están compartiendo del bendito mensaje de Jesús? Porque despreciamos su mensaje. Espero que nosotros no despreciemos su mensaje, ¿les parece? Que nosotros digamos, no. Yo le agradezco, yo lo amo mucho porque mucho me ha perdonado. No nos olvidemos que somos faltos, que no hay ninguno bueno aquí. Que yo no soy superior a ustedes, ni ustedes son superiores a mí. Que todos aquí tenemos una tendencia al mal. Y que todos los que estamos aquí necesitamos redención. Así tengamos 40 años en el Evangelio o así tengamos una semana en el Evangelio. Todos necesitamos la misma gracia que redime de los pecados. Pero tampoco nos debemos olvidar que solo el Espíritu llena todas las necesidades de nuestro corazón. Y que el Espíritu Santo trae sobre nosotros la vida que satisface todas nuestras necesidades. Hermano, no tenemos que andar demostrándole al mundo lo bueno, lo trabajadores, las posiciones que tenemos, porque Él satisface nuestra alma. El mundo está tan harto y tan conmocionado el día de hoy por la falsa información, por la política, por las instituciones, como por ejemplo el matrimonio. Están tan hartos, están tan sedientos. ¿Has visto la gente que se manifiesta hoy en día por las calles en busca de justicia porque tienen un hambre genuina de las cosas? Tal vez los métodos, los medios y las luchas no sean en ocasiones las más válidas. Es porque la gente tiene hambre y necesidad de algo. Y la iglesia tiene el pan de vida que descendió del cielo. Tiene el pan que satisface nuestra alma. El pan que nos libra de nuestros temores. El pan que nos hace que no queramos más cosas porque Él es suficiente para nuestras vidas. El pan que hace que no pretendamos ser alguien que no somos. El pan que hace que nosotros tengamos paz. El pan que hace que nosotros tengamos salvación. El pan que hace que tú y yo tengamos esperanza. El pan que hace que tú y yo tengamos vida eterna. El pan que suple todas nuestras necesidades. Como nunca, iglesia, necesitamos pedirle al Señor su ayuda y llenarnos del Espíritu Santo. Me gustaría hacer una oración por todos los que están en la transmisión. Si nos ponemos de pie. Padre, y los invito a orar por la gente. Bendice a cada uno de los que siguió la transmisión hasta el final. Padre, que tu palabra sea viva en sus mentes y en sus corazones. Padre, que tú bendigas sus almas y satisfagas su ser por completo, Dios. Que el pan de vida se manifieste a sus vidas, Dios. Con todo el corazón te ruego que hagas algo, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Que les demuestre, Padre, que tú estás ahí. Y ellos no solamente puedan entender el milagro, Señor, sino que entiendan la señal detrás del milagro y puedan recurrir al final del día en ti. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.